Los contratos digitales tienen múltiples ventajas en comparación con los contratos físicos en papel. Hoy, en Ahora Futuro, México y el mundo, profundizaremos en este tema. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Trato es una compañía que digitaliza los procesos legales de las empresas. Tiene un software que facilita a las empresas el crear, negociar y firmar contratos de forma digital, que se alojan en la nube. El trabajo a distancia, incentivado y obligado por la llegada de la pandemia, hizo que en nuestro país el número de contratos digitales se multiplicaran por 8, ya que estos pueden negociarse, firmarse y funcionar a distancia. En el mundo de los contratos, que estamos tan acostumbrados todos a tener contratos físicos por escritos, te lo mandan, lo ves, lo revisas, lo firmas, te quedas con una copia. Y bueno, pues llevamos ya hace mucho tiempo en un proceso de digitalizar cosas, porque para empezar, me imagino, el primer problema era ¿dónde guardas tanta cosa? Yo he trabajado en el gobierno y seguramente en las empresas pasa lo mismo. Hay bodegas con archivos muertos. Mira, en realidad no es tanta la diferencia que existe entre un contrato en papel y un contrato elaborado en modalidad electrónica. De hecho, por su naturaleza misma, los documentos que son electrónicos protegen el medio ambiente porque estás evitando usar el papel. Pero además te están dando mayor cantidad de evidencias para demostrar la voluntad de los participantes de un contrato. Entonces, cuando hablamos del tema de un contrato, realmente la formalidad se está haciendo de manera electrónica, pero al mismo tiempo estás dotando de mayor evidencia a cómo se dio ese acuerdo y cómo se dio ese consentimiento entre los participantes de un contrato. Pero el contrato es el mismo. Por ejemplo, yo participo en uso estos esquemas que ya tiene ahora Google, que tú puedes estar trabajando con otra persona en simultáneo, ¿no? Un documento. Entonces me imagino que una primera cosa que se ha de estar haciendo en un contrato electrónico es que permite que las partes le vayan poniendo sus propias visiones del tema, y ahí ya también estás dejando evidencia de que las partes están participando. Esa es una modalidad, digamos, eso se hace así. Ese sería un gran ejemplo, porque al final del día todo lo que haces de alguna manera se va registrando, se lleva cierta trazabilidad de cómo cada uno fue comentando la negociación. Y muchas veces esto no lo puedes encontrar en un documento en papel, eso se hace de manera verbal, entonces es muy difícil que quede rastro de cómo se llevó a cabo esa negociación. Un poco también como sucede luego en la Cámara de Legisladores, ¿no? Que tienes ahí cómo fue que se llevó a cabo la discusión para una nueva iniciativa, pues aquí ahora tienes la discusión que se llevó a cabo para un nuevo contrato. Sí, tienes razón, vas dejando y no hay el tema de pues yo no supe, ¿verdad? Yo no me enteré o no la leí, y seguramente tienes guardadito. ¿Cómo no? Mira, si tal día, a tal hora en la tarde ahí le metiste, ¿no? Ahí se ve. O sea, se va acabando ese argumento de que yo no sabía, me la metieron después, fue una sorpresa. Trato nació porque de alguna manera se buscaba resolver lo que es la sana convivencia entre lo que es la tecnología y el derecho. No era un tema de solamente una firma electrónica o el crear un contrato electrónico. Eso ya existía. O sea, al final del día mucho de esto nació en Estados Unidos, pero ¿cuál era el problema? Los abogados eran muy escépticos de la tecnología, porque realmente ante un panorama en Estados Unidos donde solo tienes que comprobar una intención, en México y en muchos países latinoamericanos tienes que llevar una verdadera trazabilidad de cómo se dio ese consentimiento, porque es lo que un juez te va a pedir ante un litigio. Ahora, por eso mismo nosotros creamos esta tecnología para poder realmente buscar la protección jurídica de un documento electrónico. Y aquí es donde entra el blockchain. O sea, al final del día,
este tipo de tecnologías como es el blockchain nos permite llevar una mejor trazabilidad y una mejor seguridad de cada uno de estos documentos. Si bien el blockchain nació como un tema financiero para crear una moneda y que se pudiera intercambiar, en el aspecto legal eso ya está ocurriendo con los contratos. Necesitabas tener tú el original y saber que ese original es el que están discutiendo las partes o el que está estudiando algún juez o alguna autoridad. Cuando tú pierdes idea del origen de ese contrato y entonces te entregan una copia, híjole, pero esa copia no fue la que yo autoricé o no fue la que yo estuve de acuerdo. Esos son los problemas que se suscitarían si no llevas una tecnología como el blockchain para saber cuál es la versión original del contrato. Entonces, en ese sentido, es como nosotros aprovechamos la tecnología. El blockchain es un registro público de máxima transparencia y seguridad, por lo que brinda mayor confianza ante una falsificación o alteración indebida al contrato. Puedes estar haciendo negociaciones, bueno, incluso estás en la misma ciudad, pero qué flojera era la sucursal. Pero bueno, estás negociando en otro país y ¿qué haces, no? Pues andar mandando papeles por todos lados. O sea que aquí ya te permite también tener negociaciones en vivo, ¿no? En tiempo real, en cualquier parte del mundo. Exactamente, porque al final del día todo esto queda resguardado en un documento digital o como en la legislación se le conoce como un mensaje de datos que se puede intercambiar no importando dónde te encuentres. Al final del día estos documentos efectivamente los hacías presencial. ¿Por qué? Pues porque no había de otra o porque simplemente no existía una tecnología que te permitiera evitar que esos documentos fueran alterados o que alguien los confiscara y se los llevara y hiciera mal uso de ellos. No sé, o sea, un sinfín de cosas que realmente podrían perjudicar la relación profesional o el acuerdo que tuvieras llegado. Ahora ya con la tecnología que existe, eso no puede pasar. Hay muchas leyes y reglamentos que regulan la digitalización de contratos y procesos legales, lo que lo hace todavía complejo. Necesitamos hacerlo más sencillo para las empresas, pero mientras lo logramos, hay compañías especializadas en ayudar a quien lo necesite. El problema quizás está en que toda esta normativa o esta regulación está en todas las leyes. Entonces ahí es donde hay una cosa que dice acá en el Código de Comercio y otra cosa que dice en la legislación laboral y otra que dice en el Código Fiscal. Y entonces el problema es que efectivamente como el legislador en México nos ha mantenido un poco curiosos o incluso hasta dispersos de tratar de encontrar toda la legislación que habla en temas de materia electrónica. Aquí quizás ese es uno de los grandes valores de trato de la empresa, que al final del día nosotros contamos con un área que se encarga de revisar toda esta legislación, es el área Legal Tech, para dar a nuestros clientes la información que ellos necesitan sobre cada una de las materias en donde se regula el derecho y la tecnología. Porque si efectivamente está por todos lados esta regulación, pues el estudiarla por cada uno de los abogados que conforman una empresa, o sea, los abogados corporativos, sí sería una actividad que les tomaría tiempo completo. Entonces, al nosotros apoyarlos en ese sentido, es mucho más fácil que estas empresas logren el cumplimiento y realmente salvaguardar sus derechos en las distintas materias en donde están firmando contratos. Las nuevas tecnologías también permiten que los contratos digitales sean mucho más seguros que los contratos en papel. Digitalmente se pueden poner muchos candados para que el contrato sea inalterable, por lo que cada empresa y cada persona decide qué tan seguro quiere que estén sus contratos y qué tan accesibles los necesita. La nube es, digamos, una de las tecnologías que nos permite que podamos trabajar al mismo tiempo, como el ejemplo que pusiste hace un rato, sobre el contrato y negociando, porque si no estuviera en la nube, pues sería muy complicado de compartir el mismo servidor, salvo que estuviéramos en la misma oficina. Pero existe también todas estas áreas dentro de las empresas que tienen de seguridad informática o de protección de datos personales, en donde lo que se está buscando es que esa información esté debidamente resguardada. En nuestro caso, nosotros no solo ofrecemos el que puedas tener tus documentos en la nube, sino que también los puedes tener localmente en tus propios servidores, simplemente se procesan en la nube, pero ya posteriormente llegan de manera inmediata a que la empresa los pueda resguardar sin ningún riesgo a que sean, no sé, exista alguien que se pueda entrometer al documento, a donde se encuentra resguardado los servidores, ¿no? Pero ya existen sistemas de seguridad para ese efecto. Aquí quizás el tema es qué tan fácil o qué tan accesibles los quieres tener. Mira, es mucho menor el riesgo cuando lo haces de manera digital y te voy a explicar por qué. Existe en cada documento una manera de identificarlo como único, es decir, hay un número que se le conoce como el hash
que es como una huella digital de ese documento. Ahora, tú al tener la versión que firmaste, eventualmente lo puedes tener identificado con ese número de hash o esa huella digital. Si llega un hacker y trata de alterar ese documento, se le va a cambiar el hash necesariamente, porque le cambió un 0 o un 1, como se le conoce ya ahora en términos técnicos, al documento para alterarlo de alguna manera, pero tú ya sabes que ese documento ya no es el original porque se alteró aquel hash que tú registraste. Y esto toma mayor relevancia cuando no solo lo tienes dentro de una constancia, no, como también se le conoce, y que es la Secretaría de Economía que te lleva esta serie de requisitos para guardar ese hash dentro de una constancia, sino también cuando utilizas el blockchain tienes doble seguridad de saber si ese documento es el original o no. Entonces existen mayores mecanismos para cuidar que efectivamente tus documentos sean alterados, evitar que sean alterados. ¿Algún comentario sobre todo para los abogados, para la gente que quizá no todavía está enterada de esta tecnología? Yo también en otras pláticas hace muchos años, bueno, cuando empezamos con este programa hablamos de que yo decía que para qué tienes abogados si ya tienes a IBM, ¿no? Con Watson y en fin, y alguien me dijo, no, a ver, no va por ahí. Más bien el tema es que los abogados que no se incorporen a estas tecnologías pues estarán en desventaja con respecto a los que sí lo hagan. ¿Alguna reflexión tuya sobre esto, el derecho, las tecnologías? Claro, ese era justamente una de las cosas que les decíamos a los abogados cuando estábamos en el inicio de este proyecto, que fue por ahí del 2014 y que en ese entonces no estaban tan familiarizados con el uso de esta tecnología, ahorita más después de la pandemia, pero bueno, en aquel entonces muchos de ellos pensaban es que nos van a reemplazar y no es cierto, más bien les estamos dando superpoderes para que se involucren más en las actividades de la empresa, cosa que antes no sucedía, porque antes un departamento jurídico al final del día te elaboraba el contrato, se lo liberaba al área de operaciones o financiera y ya se desentendía de él. Ahora pueden llevar el seguimiento de todo lo que está ocurriendo con ese contrato e incluso saber si alguna de las otras áreas le alteró ese documento y dice, oye, espérame, no le muevas el documento porque eso que le acabas de mover va a afectar si este contrato llega a un litigio. Es decir, ya tienen mayor alcance para revisar que las cosas que están ellos entregando vayan por el camino correcto. Y eso es la gran ventaja de que un abogado esté muy familiarizado con la tecnología. Aquel que quiera conservar todo este tema del papel, es más por un tema cultural, más como decir, a mí me gusta como todos esos libros que veo que tienes atrás, agarrar un libro y leerlo y oler sus hojas. Claro, eso te va a gustar siempre, pero realmente el tema de la tecnología juega mayores factores como es este tema de evidencia, de seguimiento, trazabilidad, etcétera. Sin duda. Pues Ignacio, gracias por la oportunidad de que nos actualice sobre qué está pasando también en el mundo de los contratos y cómo el mundo digital también ya llegó ahí y que al final del día, pues como dices, desde que es más sustentable hasta también mucho más seguro y que te permite dejar evidencia de en qué consistió la negociación. La digitalización de los contratos permite que las partes los modifiquen de forma simultánea y remota, ahorrándoles mucho tiempo. Además, les da la tranquilidad de que pueden revisar exactamente qué cosas se han cambiado de la propuesta de contrato, es decir, quién las cambió y cuándo. También hace los contratos mucho más seguros, accesibles, baratos y ecológicos. No obstante, 6 de cada 10 empresas en México no cuentan con un proceso de digitalización de sus contratos más allá de la factura digital, por lo que nos queda mucho por hacer. A las empresas les corresponde conocer mejor las ventajas de este mundo digital para aprovecharlas, y al gobierno le toca hacer una regulación más moderna y sencilla. Que la burocracia o los trámites no sean un factor que detenga la creación de empleos buenos y bien pagados.